Bien, bueno, como siempre hemos dicho, hablar de educación es hablar del pan de la enseñanza de todo ser humano en esta tierra. Qué bueno que ahora nos encontramos en compañía de Mártir Bastardo, cariñosamente Ambiori, director del Distrito Educativo 1201. Director, saludo, bienvenido licenciado a este programa. Muchas gracias, Michael. Un saludo a Carlos, a todo el elenco de este programa y sobre todo a la población de la Altagracia, de Güey, a la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros, que yo sé que siguen tu programa y están atentos a estas informaciones. Y en este caso vamos a hablar de educación. ¿Qué ha pasado con más de 6,000 estudiantes que quedaron fuera recientemente, iniciando el año escolar? ¿Cómo lo han ubicado? ¿Cuántos faltan? Cuéntenos, licenciado, ¿cómo va todo? Sí, mira, ese era uno de los temas, como siempre, como en estos últimos 4 años, una de las preocupaciones y de los temas que más nos ocupa al inicio del año escolar. Como tú señalas, teníamos unos cuantos miles que no tenían cupo en los centros escolares. Sin embargo, ya al día de hoy, los remanentes, los que quedan, ya son algunos casos que a veces se llaman y no se contactan, pero ya tenemos, como se había prometido, en el liceo, en el Politécnico Santa María de Leía, en el Cerro, igualmente en el Politécnico Gregorio Luperón, en Las Caobas, y en el Liceo Francisco de Rosario Sánchez, una tanda vespertina. Entre esos tres centros estamos hablando de cerca de 2.100 estudiantes en esos tres centros, y de esa manera dimos cobertura a una gran cantidad, a ese número de estudiantes del nivel secundario. Lo mismo en la escuela primaria, el Cilia Pepín, en el sector de Villa María, donde están asistiendo ya alrededor de 700 estudiantes del nivel primario que no tenían cupo de la escuela Malena 1, Malena 2, de la misma Ercilia Pepín, de Salomé Oreña y de la escuela Pedro Tapia. Ya iniciamos la escuela Minerva Mirabal en Verón, en donde también se le está dando cobertura a aproximadamente 380 estudiantes de esa zona de Verón, entre la Dos Jardas, el Samaritano y otros sectores circundantes. Estamos ahora a la espera de la inauguración de tres centros. Tres centros, claro. Uno de ellos es el Centro José Francisco Peña Gómez, aquí en el sector Villacero, la escuela nueva que se está construyendo. Mientras ese centro se inaugura, esos niños ya están tomando clase. Se han habilitado unos espacios de manera provisional en la escuela Cerro Lindo y en un colegio en esa comunidad donde la directora pues nos ha facilitado algunas aulas. Esos niños van a recibir docencia con sus maestros que ya fueron nombrados recientemente por el Ministerio de Educación para dar cobertura. Una vez inaugurado ese centro en Villacerro, esos niños van a movilizarse a ese centro. De la misma manera, se está terminando ya la construcción de la escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández en la Dos Jardas, en Verón, para dar cobertura pues, a un grupo de niños que están distribuidos en algunos centros, pero que para estar más cómodos y en un lugar acogedor, pues serán movilizados a ese centro. Lo mismo el liceo en La Ceiba, Liceo Francisco Alberto Camaño, en la comunidad de La Ceiba. Los estudiantes ahí en el liceo actual están tomando docencia en días alternados porque la matrícula ha aumentado bastante, pero ya tenemos incluso los maestros que fueron designados y la meta es que este 30 de noviembre esos tres centros sean inaugurados y comencemos de una vez a dar el servicio educativo en esos centros. Entonces, en ese sentido... Pero quedan fuera todavía. Los que quedan, como te decía, son esos que estamos a la espera de que se inauguren los centros, pero ya han sido acomodados, ubicados en algunos centros. Okay. Los que quedan, tú sabes que cuando se hace el proceso que en los centros llaman a los padres, los contactan para que lleven a los niños a los centros, por diferentes motivos. A veces el padre no contesta el teléfono, entonces luego el padre va al centro, va a la escuela. Lo bueno de estos grupos que están iniciando ahora es que están comenzando juntos. Es decir, no es que vamos a hacer un sancocho ahora, bueno, ya este grupo está avanzado y vamos a traer 10 niños. No, van a comenzar juntos y se le va a dar un programa de recuperación para que puedan recuperar avanzar en ese sentido, pero al estar juntos, el centro, los maestros, pues crean un programa, un plan de recuperación para esos grupos de manera completa. Licenciado, un ciudadano dura 4 años en una universidad, hace una inversión cuantiosa para prepararse como maestro, pasa un concurso sumamente difícil. Cuando pasa el concurso piensa él que va a trabajar automáticamente en el Estado como profesor.
¿Cuál es el meollo del asunto? Este proceso burocrático, que hay mucha gente en el banco elegible, pero no han sido nombrados, habiendo supuestamente necesidades de maestros en las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Mira, una de las grandes luces, de las grandes luces, hay muchas en materia educativa, en este gobierno, hay muchas necesidades, hay muchas situaciones, pero una de las grandes luces es precisamente el nombramiento de personal docente. O sea, eso aquí se han nombrado en los últimos 3 años, que se han hecho 3 concursos, en 3 años 3 concursos. Tú sabes que antes duraban 3, 4, hasta 5 años para hacer un concurso y por eso había que contratar maestros, contratar personal. Se han nombrado a nivel nacional alrededor de 30.000 nuevos docentes. Aquí en este distrito educativo, 1201 de Higüey, ya al día de hoy vamos rumbo a los 1.400 nuevos docentes, maestros de primaria, nivel inicial, secundaria, orientación y psicología, de todas las áreas. Se han hecho 3 concursos. O sea, eso nunca antes. Pero en el caso de Higüey, ustedes saben que la matrícula crece, cada año crece. Contando, por ejemplo, en los últimos 4 años, tomando en cuenta la matrícula en el 19-20 y la matrícula que tenemos ya en este año escolar 24-25, es más de 20.000 estudiantes el crecimiento. Obviamente eso te va a demandar una cantidad enorme. Si cuando llegamos en el 20 teníamos un déficit de maestros, de más de 500 maestros, imagínate con ese aumento de más de 20.000 nuevos estudiantes, entonces te va a exigir. Entonces, claro que sí. Bueno, claro que sí. En el tema de los maestros, que es un más fácil, por eso se han hecho 3 concursos. Ya el tema de la construcción de aulas, el proceso es más lento porque no es nombrar un personal, sino construir. Pero ya se han inaugurado varios centros y ya tenemos 3 centros. Pero no estamos hablando de 3 escuelas pequeñas, 3 centros que el más pequeño tiene 24 aulas. Entonces, con el tema de los concursos, cuando hay una necesidad de maestros en el área que haya las vacantes, nivel primario, nivel inicial, el área que fuere, se convoca al concurso, se hace un llamado. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese llamado no hay un límite. Es decir, no hay un límite para los que quieran concursar. Si hay 10 plazas, por ejemplo, de lengua española, se abre el concurso, se llama concurso para lengua española. Concursa todo lo que quieran, todo lo que sean maestros, los que cumplan con el perfil, que sean licenciados en lengua española, que tengan sus títulos, en fin, pueden concursar hasta 500, por ejemplo, pero solamente hay 10 plazas. O sea, hay 10 vacantes de lengua española. Entonces, de esos 500, por ejemplo, van al concurso, se someten a las entrevistas, a las pruebas, pasan 200. Por ejemplo, pero solamente hay 10 plazas. Se van a nombrar los 10 que obtienen la mayor calificación. Te van a quedar 190. Entonces, esos 190 no pueden venir luego al Ministerio de Educación exigiendo nombramiento, porque solamente había plaza para 10. Ese es el caso que ha ocurrido en el caso acá de orientación y psicología, donde todavía tenemos alrededor de 130 profesionales de la psicología, tanto orientadores como psicólogos escolares, que fueron al concurso, aprobaron el concurso, pero están en banco de elegibles. O sea, ya se han nombrado. Recientemente salieron 9 nombramientos, bueno, ahora en esta semana, que están siendo designados 9 para cubrir vacantes en esos centros nuevos, pero quedan otros. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Se van nombrando en la medida en que se abren vacantes. Esos centros nuevos que se van a iniciar van a requerir psicólogos, maestros, entonces ahí se van nombrando. El ministerio no puede nombrar 150 orientadores porque ¿dónde los va a colocar para trabajar? Mensaje a la población educativa. A la población, a los padres, seguir atentos a los procesos educativos de esos niños. Estamos sosteniendo en las escuelas muchas situaciones de violencia, de pleito. Los padres tienen que velar por sus hijos, estar atentos. Papá, mamá, la educación es un compromiso de todos. ¿Es culpa de papá y mamá esta violencia que se vive escolar? No es culpa de los padres, pero los padres, las familias son responsables. Papá y mamá son responsables de la crianza de esos niños. Somos responsables. Y la educación es un compromiso de todos. Gracias, director. Gracias a ti, Michael. Excelente compartir con el director del Distrito Educativo 1201, Martínez Bastardo, que ha conversado con nosotros. Visión 2020, compromiso en cámara, Carlos Polanco, soy Michael López. Gracias a Chedel por Teletromuebles. Seguimos.